Los positivistas del siglo XIX nombraron escuela clásica a todo lo anterior a ellos, es decir, todo lo que iba en contra de las nuevas ideas y de los nuevos sistemas. El mundo clásico partió de una imagen excelsa, ideal, del ser humano como centro del universo, como dueño y señor absoluto de sí mismo y de sus actos. Es decir, el absurdo comportamiento criminal solo puede ser explicado como consecuencia del mal uso de la libertad en una situación específica, no debido ni a pulsiones internas ni a influencias externas. Delincuente es una suerte de pecador que optó por el mal, pudiendo y debiendo respetar la ley. El dogma de la libertad que hace iguales a todos los hombres fundamenta la responsabilidad. Sus representantes son Beccaria, Carmignani, Rawls y Carrara. Existe algo muy importante en la escuela clásica que se recoge de sus autores: la defensa de las garantías individuales, su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Ahora bien, si vamos a su contexto, esta época fue denominada el siglo de las luces, en donde se sostenía que la razón humana podía combatir la ignorancia, la tiranía, la superstición, para poder construir un mundo mejor. Se dan cuenta que a partir de la razón unida a las leyes sencillas y naturales se puede transformar y mejorar la vida humana. Defendían la posesión de derechos naturales inviolables, Así como la libertad frente al abuso del poder del absolutismo y la rigidez de la sociedad estamental. No dejó de ser observado como una entidad divina, sino que se exigió que siguiera los dictados de la razón. La Reforma clásica tuvo sus inicios en la mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, Italia y se extendió a Europa occidental y a Estados Se Unidos. tiene en cuenta que lo más importante de la escuela clásica es que no existió, sino más bien fue Enrico Ferri el que nombró clásicos a todos aquellos juristas, prepositivistas y posteriores a César Beccaria, también llamado el Marqués Divino. La teoría clásica de la criminología estaba apoyada sobre la teoría del contrato social, que sostenía que los hombres se reunían libremente en sociedad conforme a una serie de acuerdos que garantizaban el orden y la convivencia. Se proponía el castigo de aquellas conductas que fueran perjudiciales y peligrosas para el cuerpo social. Y la recompensa de aquellas que de alguna manera contribuían al mantenimiento del equilibrio del mismo. Estableció una tipología de todas aquellas conductas que se consideraban como desviaciones, ayudando a clasificar al individuo como un delincuente. Con base a esto, las penas que la ley imponía aseguraban el funcionamiento y la supervivencia de la sociedad. No menciona que a partir de ello comienza una estructura binaria en la sociedad. Por un lado, una raza única y verdadera, y por el otro, los peligrosos al patrimonio de los. A partir de ese discurso comienza la idea de desviación con la que se caracteriza al delincuente. El desviado es un ser inferior que presenta una patología. Esta debe ser sanada a partir de los procesos de normalización vinculados específicamente al encierro institucional. Para algunos autores, la criminología clásica es fundada por César Beccaria en el espíritu del iluminismo europeo, quien en 1764 publica De los delitos y las penas. El autor contaba con 26 años de edad en dicha obra, comprendía las leyes existentes, proponía escribir las leyes para que pudieran ser comprendidas por todos los individuos y no solo por máximos juristas, tratando de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar una interpretación desviada por conceptos morales de los juristas o los jueces y, por último, el delimitar el ámbito de las leyes penales al mínimo necesario para disminuir el delito. Se ha afirmado que gracias a la escuela clásica se pudo terminar con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba. Procuró la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Rossi, para algunos es este autor quien sienta las bases para la escuela clásica con su obra Filosofía del Delito en 1839. El profesor de Bolonia, Ginebra y París, que es asesinado por los pensamientos políticos que generaba, fue quien escribió el primer gran clásico reconocido por todos, aunque no es posible olvidar otras aportaciones de sus contemporáneos como Bentham. Aportó con su obra Teoría de las penas y de las recompensas, escrita en 1840, y Romagnosi, con Génesis del Diritto Penale en 1837. Rossi consideraba que existía un orden moral que todos los seres, libres e inteligentes,
deberían de seguir, pensando que aquella tendría que aplicarse en la sociedad, puesto que todos los individuos están hechos para vivir en sociedad. Surge un orden obligatorio para toda una sociedad y del cual se derivarían todos los derechos y obligaciones. Él piensa que la capacidad de juzgar le pertenece al superior, pero no niega que todo hombre, al ser tal, es inteligente y puede juzgar por igual. Para Rossini, el fundamento del derecho de castigar es el eterno principio de la justicia. Francisco Carrara es para algunos considerado como el padre de la escuela clásica del derecho penal. Igualmente, en 1859 escribió el programa Dividito Criminal, la cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica y cobra importancia porque cuando se hace referencia a la escuela clásica, son las doctrinas de Carrara generalmente las que se someten a examen. El conjunto de doctrinas de Carrara representan el término de la evolución de la escuela clásica. Este autor sostiene que el derecho es connatural al hombre. La ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral, preexistente a las leyes humanas. El delito es un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esenciales. Según Carrara, delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. La pena no debe exceder a las necesidades de la tutela jurídica. Si excede, ya no es protección del derecho, sino violación del mismo. La imputabilidad penal se funda en el principio de libre albedrío. Carrara dice: no me ocupo de cuestiones filosóficas, presupongo aceptada la doctrina del libre arbitrio y de la imputabilidad moral del hombre, y sobre esta base edificada la ciencia criminal, que mal se construiría sin aquella. Los postulados de la escuela clásica son los siguientes. Número 1. Encontrar sus bases filosóficas en el derecho natural. Número 2. Un respeto absoluto al principio de legalidad. Número 3. Ver al delito como un ente jurídico y no como un ente filosófico. Número 4. El libre albedrío. Número 5. La aplicación de las penas a los individuos moralmente responsables. Número 6. Los que carecen de libre albedrío, por ejemplo, los locos y los niños, quedan excluidos del derecho. Número 7. La pena es la retribución que se hace al criminal por el mal que hizo la sociedad. Número 8. La retribución debe ser exacta. Número 9. Las penas son sanciones aflictivas determinadas, ciertas, ejemplares, proporcionales y deben reunir los requisitos de publicidad, certeza, prontitud, fraccionabilidad y reparabilidad, y en su ejecución deben ser correctivas, inmutables e improrrogables. Número 10. La finalidad de la pena es restablecer el orden social extremo que ha sido roto por el delincuente. Número 11. El derecho de castigar pertenece al Estado. Número 12. El derecho penal es garantía de libertad, ya que asegura la seguridad jurídica ante la autoridad. Y número 13. Se considera que el método debe ser lógico abstracto, silogístico y deductivo. Igualdad. El hombre ha nacido libre e igual en derechos, ya que la igualdad entre desiguales es la negación de la propia igualdad. libre albedrío. Si todos los hombres son iguales, en todos ellos se ha depositado el bien y el mal, pero también se les ha dotado de la capacidad para elegir entre ambos caminos, y si se ejecuta el mal, es porque se quiso y no porque la fatalidad de la vida haya arrojado al individuo a su práctica. Entidad del delito. El derecho penal debe volver sus ojos a las manifestaciones externas del acto, a lo objetivo. El delito es un ente jurídico, una injusticia. Solo al derecho le es dable señalar las conductas que devienen dificultosas. Imputabilidad moral. Como consecuencia del libre arbitrio, base de la ciencia penal para los clásicos, si el hombre está facultado
para discernir entre el bien y el mal y ejecuta éste, debe responder de su conducta habida cuenta de su naturaleza moral. Expresa Carrara que la ley dirige al hombre en tanto es un ser moralmente libre y por ello no se le puede pedir cuenta de un resultado del cual sea causa puramente física, sin haber sido causa moral. Método deductivo. Teológico, es decir, finalista. Para esta escuela, los hombres vivían en sociedad bajo un contrato social, por el cual suscriben libremente su adhesión a la comunidad que le provee seguridad y orden. Este ente social castigará a aquellos que realicen conductas contrarias al orden establecido, que dé equilibrio y estabilidad al grupo humano. El individuo, por medio de su conducta desviada, perjudicaba a la sociedad. Por tal motivo tiene que ser estudiado por la criminología para que pueda dar pauta que sea sancionado por los tipos penales. A lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica se han sucedido una serie de cambios de paradigma en lo que respecta a la concepción del hombre delincuente. Actualmente se siguen sintiendo en nuestras instituciones y prácticas institucionales los efectos de este discurso. El delito es una enfermedad de determinados individuos que tuvieron una mala socialización y que deben de ser excluidos y encerrados para resocializarlos e integrarlos como miembros sanos de la sociedad. Podemos decir entonces que gracias a la escuela clásica finalizó la barbarie y las injusticias derivadas de la aplicación que el derecho penal representaba. Procuró la armonización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado.